Pues vamos a empezar la sesión del día de hoy. Nada más un resumen rápido de lo que habíamos revisado la sesión anterior. Conocimos lo que es una operación binaria. Conocimos que existen propiedades para esa operación binaria y que pues, podemos verificar, dependiendo de la propiedad, si dicha operación la cumple o no. Podemos hacer un análisis de qué es lo que sucede con la operación y podemos hacer un análisis de desarrollar la propiedad si es que se satisface para llegar a una igualdad o no. Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es tomar esas propiedades, tomar esa operación binaria para que podamos establecer lo que vendría siendo la primera de las dos estructuras algebraicas que vamos a revisar en este tema, que es, como pueden leer ahí en su pantalla, el grupo. Entonces, vamos a comentar rápidamente qué es esto del grupo. Entonces, tenemos aquí que el grupo es lo que le llamamos estructura algebraica. Bueno, ¿de dónde viene este nombre de estructura algebraica? Primero, es una estructura porque va a tener ciertas características para que podamos caracterizarla como tal. De ahí viene la palabra estructura. Y algebraica porque se basa en el fundamento del álgebra, que es el estudio de las cantidades y las relaciones entre ellas. En este caso, las cantidades van a tener relación con un conjunto no vacío y pues la relación entre esas cantidades es la operación binaria. Esos son los dos elementos importantes de toda estructura algebraica. Con esos dos vamos a darle ciertas propiedades para que cumpla esta parte de estructura y pues lo de algebraica pues es la relación de los elementos de ese conjunto mediante la operación binaria, ¿sí? Bueno, entonces, para definir correctamente lo que es un grupo, una vez que ya sabemos de dónde viene este nombre de estructura algebraica, lo que necesitamos es un conjunto G con la operación binaria asterisco. Aquí pues, de manera general le voy a llamar asterisco, le pueden llamar círculo, suma, multiplicación o ponerle cualquier símbolo para identificar esta operación binaria. Bueno, el conjunto G va a ser un grupo. Y le voy a poner si el sistema o el par también le conocemos, el par de G con asterisco cumple con lo que vendría siendo la cerradura, la asociación, el elemento neutro y los elementos inversos, entonces vamos a tener lo que se conoce como grupo. G con la operación asterisco es un grupo.
Entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta que ya le estamos dando ciertas características al conjunto G a partir de las propiedades de la operación binaria. Ahí tenemos G como conjunto no vacío, tenemos una operación binaria, la estamos caracterizando este par y entonces es cuando ya le estamos dando ese estatus de estructura. Entonces, si yo tengo un grupo, quiere decir que tengo un conjunto donde defino una operación binaria y se van a cumplir estas cuatro propiedades: cerradura, asociación, neutro e inversos. Recordemos características propiamente dichas del neutro y de los inversos. El neutro debe ser único y los inversos deben ser uno para cada uno de los elementos. Deben existir para cada elemento del conjunto su respectivo inverso, ¿sí? Bueno, entonces, con esta definición, pues nosotros podemos establecer algunos conjuntos que ya conocemos que precisamente satisfacen esto. Lo voy a poner, por ejemplo, con los conjuntos numéricos en un inicio, con los conjuntos numéricos que ustedes conocen. Y voy a poner la siguiente. Primero, una operación binaria pues muy conocida, que es la primera que estudiamos en la primaria, pues es la suma. ¿Qué me pueden decir de los números naturales y la suma? ¿Ustedes están de acuerdo que si suman dos números naturales les devuelve otro natural? Bueno, entonces, los números naturales con la suma tiene cerradura. La suma es una operación cerrada. Nos lo voy a poner cerradura. Para sumar números naturales, pues necesitan tomar de dos en dos. Y están de acuerdo que no importa cuál sea la agrupación, pueden tomar primero dos y operan con un tercero, o pueden tomar otros dos y operan con el elemento faltante. Es decir, existe asociación en la suma para los números naturales. ¿Sí es cierto? Vale. Entonces tenemos asociación. Bien. A ver, aquí ya nos vamos a meter en unos problemas. ¿Desde dónde empieza el conjunto de los números naturales? Puede ser 0 o puede ser 1, dependiendo del criterio que ustedes sigan, porque hay quienes incluyen al 0 como número natural, hay quienes lo excluyen. Entonces, dependiendo de ese criterio, pues podría o no tener elemento neutro. Si se incluye el 0 como un número natural, pues sí tendría un neutro, pero si se excluye, entonces ya no tendría neutro. Ahora, vamos a seguir el criterio que generalmente nos dan en la asignatura de álgebra, que los números naturales empiezan a partir de 1. Entonces, si la cuenta de los números naturales empieza en 1, ya no existe el elemento neutro para la suma. Porque de acuerdo a la definición que ustedes vieron en álgebra de lo que es la suma en números naturales, pues para generar cada número natural le tienen que sumar 1, que es el inicio de la cuenta. Entonces, un número natural, lo que ustedes consideran como el siguiente, pues es n más 1. Eso quiere decir que un número natural e más n igual a n, al revés, para que tengamos el neutro por derecha. Esto no se puede encontrar en los números naturales, considerando que la cuenta la iniciamos en 1. Entonces, podemos darnos cuenta aquí
que tomando a los números naturales iniciando en 1, no existe un neutro. Si no existe un neutro, pues no van a existir inversos. Ahora, si tomamos el otro criterio de que los naturales empiezan en 0, sí existirá un neutro, pero los inversos aditivos, los inversos para la suma son los números negativos y esos sí ya no se consideran dentro de los naturales. Entonces, independientemente del criterio que ustedes tomen, inicio en 1 o inicio en 0, pueden darse cuenta que los números naturales con la suma no forman un grupo porque no satisfacen las 4 propiedades de la definición. Para que esto suceda correctamente, pues necesitan forzosamente que se satisfagan estas propiedades, las 4. Con una que no se cumpla, ya no va a ser clasificada como la estructura de grupo. Una que falte y ya podemos concluir que no es un grupo. ¿Sí queda claro por qué los números naturales con la suma no forman un grupo? Bueno, voy a aumentar el conjunto numérico. No vamos a tomar en cuenta los números naturales. Vamos a tomar ahora en cuenta los números enteros. Entonces, le voy a bajar un poco. Si ahora el sistema que consideramos son los números enteros con la suma, pues recordemos de lo que vimos en álgebra que cada conjunto numérico se va formando a partir del anterior y se le van heredando ciertas propiedades. Entonces, los números enteros heredan la suma de los naturales. Por lo tanto, si yo sumo dos números enteros, pues es una operación cerrada. También es una operación asociativa. En este caso, pues ya consideramos al 0 como parte de los números enteros. Entonces, tenemos un neutro, que sería el propio 0, y además tenemos inversos. Denotados pues de esta forma. Si yo tengo un número A entero, para obtener su inverso aditivo, pues lo único que hago es multiplicarlo por un menos 1. Cambiarle el signo, ¿no? Como se dice coloquialmente. Dense cuenta que aquí los números enteros con la suma sí satisfacen estas 4 propiedades de la definición de grupo. Cerradura, asociación, neutro e inversos. Cada uno de los elementos enteros, cada número entero, tiene su respectivo inverso. Esto nos permite completar la definición y pues aquí en consecuencia tenemos que el conjunto de los números enteros con la suma, en este caso, sí es un grupo. Aquí sí va a ser un grupo como tal. Si seguimos aumentando el conjunto numérico, pues los racionales, los reales y además los complejos también van a ser un grupo considerando la suma. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, ahora, como pues, lo comentamos la sesión anterior y como pues, está escrito acá arriba en la definición de grupo, conjunto G con operación binaria asterisco, el sistema es un grupo, sí cumple con eso. Ahora, no me dan como tal una definición de G.
No me dicen G tiene que ser un conjunto como los naturales o como los enteros. G necesita ser un conjunto no vacío. Es lo único que me dicen. Eso quiere decir que podemos establecer cualquier conjunto de elementos, establecer una operación binaria y verificar si se trata o no se trata de un grupo, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. La sesión anterior les había comentado respecto de que podemos tener las operaciones binarias en diferente forma, ¿no? Que podría ser como una regla de correspondencia, de comprensión, o que también le llamamos analítica, o bien que puede ser una tabla. Bueno, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Supongamos que tenemos este conjunto. Es el conjunto G, que tiene elementos A, B, C. Es un conjunto no vacío. Tiene 3 elementos, A, B y C. Ni siquiera son números, son letras. Es un conjunto. Y vamos a definir una operación binaria. Esta operación binaria es la operación triángulo y la definimos de la siguiente forma. Es una tabla donde tenemos aquí las posibles entradas que son A, B, C, los elementos de este conjunto no vacío. Y entonces tenemos aquí los posibles resultados de esta operación binaria. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que estos dos, el conjunto y su operación binaria, también son susceptibles a aplicárseles la definición de grupo. Porque nada más me dice un conjunto con una operación binaria, pues ahí definí un conjunto de letras con una operación binaria. Ahora, ¿cómo aplicamos esta operación binaria? Por ejemplo, que yo quiero calcular A, o mejor B, voy a utilizar B. B, triángulo C. Lo que hacemos es lo siguiente. El elemento en la parte izquierda lo vamos a ver aquí, en la cabecera del renglón. Y el elemento que se encuentra a la derecha lo vamos a ver acá, en la cabecera de columna. De tal forma que si queremos calcular B triángulo C, lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos el operando de la izquierda, B. Seleccionamos el operando de la derecha, C. La intersección del renglón y la columna, pues es el resultado. ¿Sí quedó claro cómo encontramos este resultado? No, este orden siempre va a ser el mismo. Así es como lo vamos a manejar. De hecho, cuando veamos el grupo abeliano y ya tomemos en cuenta la conmutación, ya no nos va a interesar el orden. Pero de inicio, siempre tomamos este algoritmo de suma. El primer elemento es en la cabecera de renglón y el segundo elemento en la cabecera de columna. De nada. Bueno, entonces, sí queda claro cómo hacemos este tipo de operaciones. Bueno, pues entonces, vamos a verificar las 4 propiedades que contempla el grupo con esta operación. Aquí lo único que tenemos que hacer, a diferencia de las reglas de correspondencia ya con una forma analítica, lo único que tenemos que hacer es verificar la tabla.
Salvo la asociación, que esa les voy a comentar algo un poquito más adelante respecto a la asociación con grupos finitos, porque sí se conocen este tipo de grupos finitos, donde podemos contar los elementos. Eh, Vamos a poder establecer solo una inspección visual cuando nos dan una operación así en este tipo. Entonces, lo que voy a hacer es reescribir la tabla aquí abajo. Para que aquí podamos rayarla las veces que sea necesaria. Ahí la tenemos. Es más, yo creo que aquí lo que voy a hacer es copiarla para tenerla disponible en cualquier momento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar la cerradura. Ahora, recordemos que la definición de cerradura nos dice un elemento X triángulo, un elemento Y debe pertenecer a nuestro conjunto, donde X y Y pues pertenecen a este conjunto G. Eso es lo que nos indica la definición de la propiedad de cerradura. Pues lo único que debemos hacer para verificar si se cumple o no esta propiedad es fijarnos en la tabla. La tabla de resultados vendría siendo este. Todos los posibles resultados de la operación binaria se encuentran directamente en esa submatriz. Si toman en cuenta que la tabla es una matriz, que la seccionan, está ahí seccionada, el cuadrado que está ahí en color blanco, pues vendría siendo los resultados de la operación binaria. Aquí nada más debemos hacernos una pregunta. Todos los resultados pertenecen a G. Si ustedes observan ese cuadrito, ¿existe algún resultado que esté fuera del conjunto G? Exacto, no hay resultados fuera del conjunto, solo hay resultados A, B, C. Son los elementos del conjunto G. Entonces, una tablita como esta, por inspección, podemos verificar cuándo una operación es cerrada o cuándo no. Ahora, esto no lo podemos hacer en conjuntos infinitos, como por ejemplo los números enteros o los números racionales o los reales. Eso no se puede hacer. Pero en conjuntos finitos como este, de 3 elementos, de 5, si quieren ustedes de 20, pues podemos verificar todos los posibles resultados de manera visual. No necesitamos hacer ningún cálculo. Entonces, aquí la respuesta es sí. ¿Todos los resultados pertenecen a G? Sí, efectivamente. El cuadrito de resultados solo me devuelve elementos ABC y por lo tanto, esta operación es cerrada. Entonces, si quieren nada más para no escribir tanto, nada más con que coloquemos una palomita al lado del nombre de la propiedad, pues significa que sí se cumple. Entonces, aquí observamos que sí existe cerradura. Bueno, ¿sí queda claro por qué esta operación triángulo es cerrada? Bueno, a ver, indíquenme si le puedo bajar.
A ver, pongo otra vez aquí nuestra operación binaria. Y ahora vamos a probar la asociación. En este caso, pues vamos a requerir tres elementos X, Y, Z, los cuales pues pertenecen a nuestro conjunto de trabajo, el conjunto G. Bien, ahora aquí no hay de otra más que ir probando caso por caso si existe o no existe asociación. Es demandante realizar eso. Vamos a probar un caso nada más para verificar si existe o no existe asociación. Y eso pues ya nada más lo vamos a generalizar. Porque un poquito más al rato les voy a comentar sobre una aplicación de los grupos y en los cuales pues podemos justificar que la operación efectivamente va a ser asociativa. Bueno, lo que tenemos aquí es, por ejemplo, el caso A triángulo, B triángulo C, y esto tendría que ser igual a triángulo B asociados con triángulo C. Vamos a probar este caso. Tendríamos que probar todas las combinaciones para concluir si efectivamente es o no asociativa esta operación. Con uno, por el momento, va a ser suficiente. Bueno, pues resolvamos de la misma forma que la sesión anterior. Primero resolvemos este. B triángulo C. Entonces, nos vamos a la cabecera. Y la intersección, pues ya la habíamos hecho hace un ratito, pues nos devuelve A. Y tenemos A triángulo A. Bueno, a ver. A triángulo B. Seleccionamos las cabeceras A y B. Y entonces la intersección de estos dos, pues es B. Triángulo C. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. A ver, del lado derecho pues tenemos otra vez B triángulo C, que ya lo habíamos hecho. Ya sabemos que el resultado nos da A. Y del lado izquierdo pues A triángulo A. La intersección pues es A. Observen que nos da el mismo resultado. Eso quiere decir que este caso cumple la asociación para esta operación binaria. Ahora, si probamos cada uno de los casos, nos va a devolver exactamente lo mismo. Esto es una muestra de que la operación es asociativa. Solamente es una muestra, no es como tal la demostración tal cual. Al rato yo creo que al final de la sesión ya les comento por qué es que se da esto y por qué lo puedo extender. Bueno, entonces aquí nada más vamos a concluir que la asociación pues efectivamente se cumple. Bien. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Vale. Vamos a probar ahora el neutro. Ahí. Ahí está, el elemento neutro. Recordemos que esta propiedad nos dice X triángulo E me tiene que devolver X. Y recordemos que E debe pertenecer al conjunto G. Bueno, aquí lo vamos a realizar primero
caso por caso y entonces vamos después a concluir de manera general cómo podemos encontrar en este tipo de operaciones el neutro simplemente por inspección, igual que con la cerradura. Digo, tal vez si observan la tabla ya se dieron cuenta quién es el neutro. Vamos a hacerlo caso por caso. X pues debe pertenecer a G, este elemento X. De tal forma que solo puede tomar tres valores aquí, A, B o C. Entonces, A triángulo E me tiene que devolver A. B triángulo E me tiene que devolver B. Y C triángulo E me tiene que devolver C. Si nos ponemos a inspeccionar la tabla, pues necesito A y que me devuelva de resultado A. Necesito B, que me devuelva de resultado B. Y necesito C para que me devuelva ese mismo valor como resultado. Pues bien, lo único que tenemos que hacer es ver la cabecera de columna. Ustedes pueden darse cuenta que la cabecera de renglones ABC se está repitiendo justamente debajo de A, si lo vemos en forma de columna. En pocas palabras, esta columna se está repitiendo aquí. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, dense cuenta que si ustedes visualmente inspeccionan la tabla, la columna que se repita es la que está debajo del neutro. Eso quiere decir que el elemento neutro que tenemos aquí, pues es A. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí queda claro cómo encontramos ese neutro? Bueno, esto pues es visual, como les comento. Dense cuenta que hasta ahora en este tipo de operaciones, el único análisis que hemos hecho es con base en la definición y una inspección rápida en la tabla, ¿sí? No hemos hecho ningún cálculo, no hemos hecho nada. Solamente hemos hecho una inspección de la tabla. ¿Le puedo bajar? Ay, ya no me dio la operación. Ay, creo que me copió toda la pizarra. Déjenme escribo nuevamente la operación. Bien, ahí está. Ahora, verifiquemos la propiedad de elementos inversos. Esto pues nos dice X, triángulo X' es igual al neutro. Entonces X' pues también debe pertenecer a G. Si lo tomamos en cuenta con el neutro que ya encontramos, recordemos que el neutro vimos que es el elemento A, entonces X triángulo X' nos tiene que devolver A. Bien, aquí pues lo hacemos otra vez por inspección. Voy a tomar todos los casos que puede presentar X. A triángulo su inverso, pues me tiene que devolver A.
B triángulo su inverso me tiene que devolver A. Y C triángulo su inverso también me tiene que devolver A. Pues lo único que hacemos es lo siguiente. Tengo A, B, C. Pues otra vez es la cabecera de renglones. Voy a señalar los lugares donde obtenemos el resultado de A, porque ese es nuestro neutro. Entonces, lo único que hacemos es seguir la columna hasta la cabecera. Entonces voy desde A, donde encuentro el resultado A, subo. Eso quiere decir que A, triángulo A, pues me devuelve ese mismo valor. Hago lo mismo con B. Voy B, me encuentro el valor de A y subo. ¿A quién está ahí? Pues está C, entonces B, triángulo C, me devuelve A, que es la operación que ya habíamos hecho anteriormente. Y hacemos lo mismo con C. C sigue hasta el valor de A y sube a la columna. Entonces, C triángulo B es igual a A. Y pues aquí podemos darnos cuenta que el inverso de A es ese mismo elemento, A. A es su propio inverso. El inverso de B es C y el inverso de C es B. Y ya nos encontramos con todos los inversos. Aquí démonos cuenta que cada uno de estos elementos A, B y C tiene su respectivo inverso. No importa que sean el mismo elemento, como es el caso de A. Por inspección acabamos de ver que cada elemento del conjunto tiene su respectivo inverso. Por lo tanto, esta propiedad se cumple. Recapitulando lo que hemos visto hasta el momento, pues resulta que se cumplen los elementos inversos. Se cumplen el elemento neutro, es más, aquí ni le puse palomita de que sí se cumplía. Se cumplen la asociación, aquí por extensión, después de probar un solo caso, y se cumple la cerradura. De esta forma, podemos concluir que este conjunto que estamos trabajando G, con su operación binaria triángulo, es un grupo. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, dense cuenta que esta estructura la pudimos obtener a partir de un conjunto que pues, no es numérico, ni siquiera es está basado en una suma o en una multiplicación, que son las operaciones usuales que trabajamos y que son con las que definimos la sesión anterior una operación binaria, ¿sí? Entonces, esta definición satisface para cualquier conjunto numérico en el que se le defina una operación binaria. Bueno. Ahora, ¿cuántas propiedades vimos de la operación binaria? En este momento vimos 4. La sesión anterior, ¿cuántas mencionamos? 5. Vimos 5 propiedades de la operación binaria. Dense cuenta que en la definición de grupo nos hace falta una, que en este caso sería la conmutación. La conmutación se toma aparte debido a los fundamentos del álgebra moderna, de que la conmutación como tal no es una propiedad muy frecuente, ¿sí?
Entonces, solamente ciertas operaciones van a cumplir con esa propiedad de conmutación. Si al grupo le agregamos esa propiedad, entonces surge lo que es el grupo abeliano o conmutativo. Si tengo entonces que G asterisco, el sistema G asterisco, es un grupo que satisface la conmutación, entonces le vamos a llamar como grupo abeliano. Así es como le vamos a llamar, el grupo abeliano. A las 4 propiedades que definen al grupo, le agregamos la conmutación y nace el grupo abeliano. El nombre de abeliano viene de un matemático noruego, Niels Abel, que lo definió por ahí de principios del siglo XIX, ahí en los años 1800, 1810. Entonces, en ese momento se estaba desarrollando todo lo que hoy se conoce como la teoría de grupos. De manera independiente, tanto Niels Abel como Évariste Galois, que él era francés, desarrollaron cada quien por su parte los fundamentos de lo que es el álgebra moderna. Comenzaron a analizar pues que los enteros y los racionales con la suma y la multiplicación cumple estas propiedades, las que estamos analizando, y fundamentaron precisamente eso. Eso es lo que se le llama el álgebra moderna, que pues como tal era una innovación con base en lo que se conocía del álgebra, pues porque anteriormente todo estaba basado en resolver ecuaciones. De hecho, ese fundamento de resolver ecuaciones viene directamente de aquí, de la definición de un grupo abeliano. Más al rato veremos, comentaremos algo al respecto. Entonces, cuando estamos hablando de una estructura algebraica, nos vamos a dar cuenta que éstas se pueden enriquecer. Hagan de cuenta que es como si tuviesen una bolsita donde le meten un conjunto, una operación binaria y le van agregando propiedades. Así como una bolsa cualquiera, si ustedes le van agregando objetos, pues esa bolsa se va llenando, se va haciendo más grande. Así sucede con las estructuras algebraicas. Empezamos primero con cuestiones dispersas, operación binaria, sus propiedades, un conjunto, pues está bien. Pero cuando ya definimos el grupo, pues ya estamos colectando esos objetos de operación binaria, de conjunto y propiedades en una sola estructura. Le agregamos más propiedades y resulta que tenemos una estructura más compleja, como es el grupo abeliano. Un grupo abeliano siempre es más complejo que un grupo. Ahora, existen otras estructuras algebraicas. La siguiente que vamos a ver pues es el campo y después el espacio vectorial. Pero pues no son las únicas. Existen los anillos, existen los dominios enteros, existen estructuras más simples que los grupos. Por ejemplo, los monoides, los subgrupos, los magmas, que nada más cumplirían con ciertas propiedades para que nos pueden ayudar a definir algunos otros fenómenos. Aquí por los alcances del curso, pues nada más vamos a ver lo que es el grupo abeliano y el campo. Pero pueden tomarlo en cuenta de esta manera. Conforme vamos avanzando en las estructuras, se van volviendo más complejas y podemos hacer más cosas, ¿sí? Bueno,
A ver, vamos a continuar con la tablita que estábamos trabajando. Ya sabemos que es un grupo. Eso quiere decir que cumple con esto. G asterisco, pues es un grupo. Y pues ahora vamos a probar si esa misma operación binaria que hemos estado trabajando en este momento, pues también forma un grupo abeliano. De hecho, probablemente ya se dieron cuenta que efectivamente es un grupo abeliano. La voy a escribir aquí. Entonces, G era nuestro conjunto ABC. Y la operación triángulo que hemos estado trabajando, pues aquí está. Bien, ahí está nuestra operación binaria. Entonces, la conmutación nos dice lo siguiente. X triángulo Y tiene que ser igual a Y triángulo X. Para que se satisfaga el orden de los operandos no altere el resultado. Bueno, voy a hacer únicamente una prueba porque aquí tendríamos que hacer precisamente todas las posibles combinaciones de la misma forma que la asociación. Pero después vamos a poder verlo de una forma más simple. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer la operación A triángulo B por un lado y por el otro B triángulo A. Si lo realizamos de esa forma, pues resulta que A triángulo B, pues el resultado es este. B. Si ahora tomamos en cuenta B triángulo A, pues nos devuelve el mismo resultado, que es B. Bueno, pues aquí podemos decir, por extensión, con este único caso, pues vemos que la conmutación se satisface. Bueno, está bien, en este momento está bien. Ahora, podemos saltarnos este proceso y generalizarlo por inspección en la tabla. Dense cuenta que la conmutación lo único que está haciendo es tomar los elementos del primer operando, del que se encuentra a la izquierda, que les comenté que lo veíamos en esta posición, en la cabecera de renglones, y lo está cambiando de lugar con la cabecera de columnas, que vendría siendo la posición en segunda instancia dentro de la operación, el elemento que se encuentra a la derecha. Bueno, observen la tablita y dense cuenta que les define una matriz simétrica donde esta pues vendría siendo la diagonal principal, su eje de simetría, y a ambos lados de esa diagonal principal pues resulta que los elementos son equidistantes. Aquí tenemos B, que son los resultados del ejemplo que acabamos de encontrar. Aquí tenemos A, aquí tenemos C. Esto pues es una matriz simétrica, así tal cual como las conocieron en álgebra, que cuando transponen una matriz y les da la misma, pues es una matriz simétrica. Entonces, si ustedes tienen una operación finita como esta, como con una tablita, y resulta que al transponer esta tabla les devuelve la misma, pues es una operación conmutativa. ¿Sí queda claro esto? ¿Qué pasó? Sí, este es un grupo que con la conmutación cumple que es grupo abeliano. Y como tiene 3 elementos, porque los podemos contar, es lo que le llamamos un grupo abeliano finito.
Pues aquí tenemos entonces que la operación que estamos trabajando con este conjunto pues es un grupo abeliano. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. Pues a ver. Indíquenme si les puedo borrar. Nada más me paso al principio de la pizarra para ver un ejemplo un poquito más elaborado. A ver, en este caso voy a tener otro conjunto. Que como tal, pues sí es numérico. Pero no numérico de forma tradicional. Voy a tener aquí este conjunto A de elementos A-1, A más 1. Ah, no, aquí no es A, aquí es B. Este es B. Este nada más lo corrijo. Este es el elemento B. A menos 1, A más 1. Si quieren puestos en una matriz o un vector, como lo quieran ver. Entonces son elementos que tienen dos componentes, A menos 1, B más 1. Y nos van a definir una operación binaria asterisco. Aquí nos definen U asterisco V va a ser igual a U más V más 1 menos 1. Considerando que U y V son elementos de este conjunto A. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí es verificar si este conjunto, eso no es un grupo abeliano. Este conjunto con su operación asterisco, eso no es un grupo abeliano. Es más, aquí les voy a poner la pregunta. A con asterisco es un grupo abeliano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que será un grupo abeliano o no será un grupo abeliano? ¿Qué se imaginan? Vean el... ¿Cómo? Tendremos que probar las propiedades. Sí, debemos demostrar de manera general si efectivamente es o no un grupo abeliano. Y pues eso lo logramos mediante las propiedades que pues hemos estudiado hasta el momento, ¿no? Bueno, aquí con este tipo de cuestiones va a cambiar un poquito lo que vendría siendo la cerradura. La sesión anterior vimos que la operación de cerradura, con analizar qué es lo que sucedía con la regla de correspondencia de la operación, si nos devolvía o no un elemento del conjunto, pues era ver sus componentes individuales y después juntarlas. Aquí lo que vamos a ver, o lo que vamos a buscar, es que se conserve la forma del conjunto. Esta es la forma genérica del conjunto. Si queremos verificar, por ejemplo, la cerradura, pues tenemos que observar si efectivamente nos va a devolver
ese mismo elemento o no. Si sí nos lo devuelve, pues la operación es cerrada. Si no nos lo devuelve, pues la operación no será cerrada. Para el resto de propiedades, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir desarrollando cada una y vamos a encontrar los elementos necesarios para determinar si se satisface o no. En el caso de los elementos neutros e inversos, pues vamos a despejar. En el caso de la asociación y la conmutación, pues lo único que vamos a hacer es verificar una igualdad, ¿sí? Entonces, voy a comenzar con la cerradura. Y aquí, antes de hacer cualquier cuestión, voy a escribir aquí la forma que debe tener el conjunto. Todos los elementos deben tener esta forma. A menos 1, B más 1. Y aquí les hago una aclaración. Las letras A y B, no porque estén ahí A y B, siempre deben tener esas dos letras. Pueden cambiarles de nombre. Lo que me interesa aquí que ustedes vean es la forma. Un número menos 1 está arriba y un número más 1 está abajo. Así considérenlo. Número menos 1 arriba, número más 1 abajo. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a definir un elemento U. Este U debe tener esa misma forma. Entonces, un número arriba y un número abajo. Si a la cambian por m y a b por n, conserva la forma este elemento. Puedo definir otro elemento v. Y aquí le puedo poner, no sé, p menos 1 y q más 1. Entonces estos dos elementos conservan esta misma forma, ¿sí? No importa que A y B hayan cambiado por MN y también hayan cambiado por P y Q. Tienen la misma forma, un número arriba menos 1, un número abajo más 1. ¿Sí queda claro esto? Bueno. Pues me voy a copiar por acá abajo lo que es la operación binaria que estamos trabajando. Es esta. Ahí la tenemos. U asterisco V, pues es U más V más 1 menos 1. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir estos valores de U y V en la operación binaria. Es buena práctica que ustedes tomen en consideración esto, que cuando estén trabajando con este tipo de conjuntos, pues se inventen otros dos elementos o tres, en el caso de la asociación, pero que tenga letras diferentes, que tenga variables diferentes, aún conservando la misma forma, para que no se confundan con el original. Entonces, lo que voy a hacer, pues, es sustituir este aquí y este acá. Entonces, U es m menos 1, n más 1. V es p menos 1, q más 1. Y al final le tengo que sumar 1 menos 1. Pues hagamos la suma, tal cual como sabemos hacer la suma entre matrices. Al final de cuentas aquí podemos decir que estas son matrices.
Entonces, la suma entre matrices, pues todas deben tener el mismo orden. En este caso el orden es 2 renglones, una columna, cada una. Y vamos sumando elemento a elemento en las posiciones de la misma ubicación. Entonces, m-1 más p-1 más 1, que sería la componente de arriba, n más 1 más q más 1 menos 1, que vendría siendo la componente de abajo. Bien, reduzcamos un poquito. Aquí nos queda m más p. Estos dos se simplifican, nos queda menos 1. N más q. Estos dos se simplifican y nos queda más 1. Bien. Este es el resultado de la operación U asterisco V. Quiero preguntarles, este elemento que es la suma de 2 del conjunto A, dos otros elementos del conjunto A, ese que está ahí encuadrado en color blanco, ¿es el mismo que está acá arriba encuadrado en color azul? ¿O tienen la misma forma? Sí, de hecho sí tienen la misma forma. Ustedes pueden hacer esto. Si quieren, pueden hacer un cambio de variable. Digan que m más p es el valor de A y n más q es el valor de B. Es un cambio de variable. Y entonces obtienen A menos 1, B más 1 y pues aquí ya encuentran la forma del conjunto original, ¿sí? Con esto pues ustedes pueden observar que efectivamente cuando yo sumo dos elementos de este mismo conjunto, yo opero dos elementos de este conjunto mediante la operación asterisco, obtengo un elemento del propio conjunto y por lo tanto la operación es cerrada. Existe cerradura. ¿Sí queda claro por qué la operación es cerrada? ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Sí, es cerrada porque cuando hacemos un cambio de variable, en este caso lo voy a poner con otro color, de m más p por un elemento A y de n más q por el elemento B, pues obtenemos A menos 1 arriba y B más 1 abajo. Y esa es la forma de nuestro conjunto original. Aquí la tengo. A menos 1, B más 1. Y por otro lado, pues está aquí arriba en el enunciado original. A menos 1, B más 1. Por eso es que la operación es cerrada. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Vale. Entonces aquí abajo nada más le voy a poner que la cerradura sí la cumple. Sí está cumpliendo la cerradura. Bueno. Voy a probar la asociación.
Recordemos que nuestra operación binaria es U asterisco V es igual a U más V más 1 menos 1. De esta forma. Bueno, aquí me voy a definir tres elementos, X, Y, Z. Ya no voy a poner U y V para, por lo mismo que les digo, no confundirnos en, ay, pues de repente salió SV. No, es SW, no. Voy a poner X, Y y Z que pertenecen al conjunto que estamos trabajando, A, que deben tener esta forma, A menos 1, B más 1, tal que A y B pues son números reales, ¿sí? Bueno, voy a tomar estos tres elementos. No los voy a definir de manera puntual, así como lo hice con U y V. Aquí, como ya probamos la cerradura, no es necesario que estemos trabajando con esta misma forma con las demás propiedades. Solamente hasta que lleguemos a los elementos, porque ahí sí tenemos que establecer cuáles son los valores que se necesitan. Bueno, entonces, voy a definir la operación, la propiedad de asociación con X, Y, Z. La primera parte vendría siendo esta y esto es igual a esto. Bien, lo voy a centrar nada más un poquito para que me alcance el espacio a ambos lados. Ahí lo tengo más o menos. Y entonces pues vamos a establecer lo siguiente. Voy a aplicar la operación binaria. Así tal cual como lo hicimos la sesión anterior con la respectiva operación binaria. Para este caso, Y asterisco Z, pues Y toma el valor de U y Z toma el valor de V. ¿Están de acuerdo entonces que ese paréntesis Y asterisco Z es lo mismo que Y más Z más 1 menos 1? Bien. Si hago este mismo proceso, aplicar la operación binaria a X asterisco Y, ¿están de acuerdo que ese elemento me quedaría como X más Y más 1 menos 1 asterisco Z? Bien. Ahora, lo que les comenté la sesión anterior. Para que no escriban tanto, hagan un cambio de variable. De esta forma. De un lado sería alfa, del otro lado sería beta. Y entonces, a ver ustedes, aplicando esta operación binaria, díganme cuánto les da X asterisco alfa. Exacto. X más alfa más 1 menos 1. Y beta asterisco z. Ahí está. Tenemos entonces realizadas las operaciones. Devuelvo del cambio de variable. Entonces lo que vale alfa. ¿Qué pasó? Ah, aplicando la operación binaria aquí arriba.
esta. Ahí nada más hice la sustitución de U por y V por Z. Y pues sustituimos esos valores en la regla. Ni nada. Entonces, pues nada más devolvamos el cambio de variable. A ver, entonces esto nos queda como X. Alfa, pues nos quedaría como más Y más Z más 1 menos 1. Este 1 menos 1, pues es el de que viene incluido en alfa. Más 1 menos 1, pues este es el de la operación asterisco inmediata anterior. Hacemos lo mismo con beta. X más Y más 1 menos 1. Este vendría siendo este. Y más Z más 1 menos 1. Este pues vendría siendo este. Bien. Ahora, si ustedes gustan, pues pueden reducir para verlo de una forma más clara. Pero no es necesario que reduzcamos. Con que comparemos que de un lado existen los mismos términos del otro, ya podemos determinar si hay o no igualdad. Aquí tengo X con X, Y con Y, Z con Z, y tengo dos veces 1 menos 1 a ambos lados. Bien, pueden observar que existe igualdad a ambos lados después de desarrollar la propiedad. Eso quiere decir que hay asociación. ¿Qué pasó? Esta. Ah, es de la misma forma que del otro lado, es decir, aplicamos la operación binaria. Aquí en lugar de U, sustituimos X, pues porque nos dice X asterisco Y. Entonces, a U la sustituimos por X. A V la sustituimos por Y. Y eso también lo hacemos del otro lado. Donde hay U, está X, donde hay V, ahora está Y, más el 1 menos 1. De nada. ¿Algo más? ¿Sí queda claro por qué esta operación es asociativa? Bueno. Pues entonces, por último, bueno, no por último, viene lo que vendría siendo el neutro. Recordemos que aquí el neutro nos dice X asterisco E, nos tiene que devolver este mismo valor X. Ahora, recordemos que el neutro tiene que ser único. Y recordemos que debe pertenecer al conjunto. Entonces, E debe pertenecer al conjunto A. Debe tener la misma forma. Pues aquí lo que vamos a hacer es definir el elemento E con la misma forma de los elementos de A. Un número arriba, menos 1. Pues no sé, le voy a poner E1 arriba, menos 1. Y un número abajo, más 1. Este elemento está construido de acuerdo a la forma que tenemos por acá arriba. Esta es la forma de nuestro conjunto. Todos los elementos del conjunto que se generen mediante esta operación binaria
deben tener forzosamente esa estructura. Entonces, ahí tengo el número E, el elemento neutro, como E1 menos 1 y abajo E2 más 1. Aplico la operación. Pero antes, vamos a definir también a X. A X pues no hay ningún problema que tomemos el elemento tal cual. El elemento genérico de nuestro conjunto pues se lo podemos asignar a X. Aquí no hay problema en eso. Ahora sí, hago la sustitución. Me dice X asterisco E tiene que ser igual a X. Pues X vendría siendo A menos 1, B más 1, asterisco E1 menos 1, E2 más 1, y esto pues me tiene que devolver el propio X. Bueno, es más, aquí ya no necesito escribirlo. Aquí me va a devolver X. ¿Por qué no lo voy a escribir? Pues porque lo tenemos aquí en la definición de X. X igual a A menos 1, B más 1. Bueno, recordemos lo que nos dice la operación binaria. Siempre debemos seguir la operación binaria. Acá está arriba. Esta. La operación asterisco es sumas los elementos y le sumas 1 menos 1. Entonces, desarrollamos la operación. Y esto nos tiene que devolver X, de acuerdo a la definición de elemento neutro. Bien. A ver, hago la suma. Y esto es X. Este y este se simplifican, entonces al final tendríamos que X debe ser A más E1 menos 1, B más E2 más 1. Este vendría siendo X. Bien, voy a jalar lo que vendría siendo la definición que dimos de X. Aquí la tenemos. Díganme cuál es la única forma en la cual este X sea igual a este X. Cuando los E son ceros. Y si estos los sustituyen en la definición de neutro que tenemos aquí arriba, pues resulta que tenemos un elemento neutro E menos 1, 1. Aquí la pregunta es, ¿pertenece al conjunto A? La respuesta sería sí, porque recordemos que lo definimos con esa forma. Aquí la tenemos arriba. La forma del conjunto A es un número arriba menos 1, un número abajo más 1. Y recordemos que los elementos, esos números que se encuentran como componentes
dentro del vector, del elemento genérico del conjunto que estamos trabajando, son reales. Y como son reales, pues pueden ser ceros. Puede tomar cualquier valor, pero también 0 es un número real. Entonces, efectivamente, este elemento es el neutro de nuestra operación binaria y además pertenece al conjunto. Es único. Por lo tanto, el elemento neutro se satisface. ¿Qué pasó? Porque satisface la definición del elemento neutro, que es este. Además de que lo definimos a partir de la forma que tiene el conjunto A, donde E1 y E2 vendrían siendo ceros. Por eso es que ese es el elemento neutro. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar de este elemento? Bueno. Pues entonces, solo nos faltan dos propiedades. Los inversos y la conmutación. La conmutación es más rápida que los inversos. Esa la vamos a dejar hasta el final. Bueno. Aquí tengo lo que vendría siendo la definición de elementos inversos. U asterisco su inverso nos tiene que devolver el neutro. Siempre, eso siempre nos tiene que devolver de esta forma. Es la definición de elemento inverso. Ahora, recordemos que el neutro ya nos había devuelto como menos 1, 1. Que es precisamente el que tenemos aquí arribita. Este neutro que acabamos de encontrar. Ahora, voy a definir al inverso. El inverso U. U'. Pues vamos a definirlo igual que lo hicimos con el neutro. U' pues va a ser un elemento U1 menos 1, U2 más 1, y en este caso pues vamos a manejar U, pues otra vez como A menos 1, B más 1. Recuerden que aquí siempre debemos seguir la forma de los elementos del conjunto, siempre. Esa estructura es la que será la base para todas las propiedades que tengamos aquí. Bueno. Pues escribo la definición. Lo único que voy a hacer es este lo sustituyo acá y este lo sustituyo acá. Entonces aquí nos quedaría como A menos 1, B más 1, asterisco, su inverso. Ahí está. Ahora, pues aplicamos la operación. Aquí me faltó el otro. Más 1 menos 1. Y esto sigue siendo el neutro. Ahí está.
Pues reduzcamos todo lo que se pueda reducir. A ver, ¿están de acuerdo que cuando ya realizo la suma completa, esto nos quedaría como A más U1 menos 1 y abajo nos quedaría B más U2 más 1? Ya estoy haciendo la suma completa. ¿Sí están de acuerdo que nos devuelve eso? Bueno, pues aquí hagamos algo más simple, lo que hicimos hace un rato. Una igualdad entre matrices. A más U1 menos 1 es igual a menos 1. Y B más U2 más 1 es igual a 1. Y por lo tanto, como queremos conocer cuánto valen U1 y U2, pues estos van a quedar en términos de A y B. Esto es correcto porque recuerden que para cada elemento del conjunto debe existir su respectivo inverso. Entonces, aquí podemos construir que nuestro inverso, que tiene esta forma, pues va a tomar en consideración que U1 es menos A y U2 pues es menos B. Y entonces aquí tenemos los elementos inversos. Ahora, tienen la misma forma del conjunto. ¿Cómo aseguramos eso? Pues porque de inicio dijimos que este elemento inverso era un número menos 1 y abajo otro número más 1. Lo único que hicimos fue determinar cuánto valían U1 y U2, que eran esos números que utilizamos dentro de la formación del inverso, ¿sí? Entonces, de todos modos, sigue conservando la forma del conjunto original. Recordemos que A y B pues deben ser reales y pues si los multiplican por un número negativo pues siguen siendo reales, ¿sí? ¿Sí queda claro de dónde salió este inverso? El que está... ¿no? Ah, porque es el elemento que hay que sumar desde inicio en la operación binaria. Así es como está definida la operación binaria. Acá está. De ahí salió. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, pues ya por último. Bueno, sí, ya de hecho ya último. ¿Les puedo borrar? Bueno, por último, la conmutación. U asterisco V tendría que ser igual a V asterisco U. Aquí, al igual que la asociación, no voy a plantear la forma de U y V, simplemente voy a utilizar la operación binaria. Recordemos que la operación binaria nos dice que sumamos U y V y le vamos a sumar la columna 1 menos 1. Y de esta forma tenemos desarrollada la conmutación con la operación asterisco. Ahora,
Para que sean iguales, pues hay que remontarnos un poquito a lo que vendrían siendo las operaciones, la operación de suma, pues en las matrices, en las columnas, matriz columna, o vectores, si también lo quieren ver así como un vector de dos componentes. A ver, de las operaciones con matrices, ¿la suma es conmutativa? La suma, estamos hablando de la suma. ¿Es conmutativa? Sí, me acaba de aparecer el letrero de conexión inestable. A ver, les repito. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, a ver, les repito. ¿La suma de matrices es conmutativa? Sí. La que no es conmutativa es la multiplicación, pero la suma, esa sí es conmutativa. Entonces, como los elementos que estamos trabajando aquí son matrices, la suma de estas dos matrices también la podemos realizar de esta forma. Como I y V son matrices, entonces U más V va a ser igual a V más U. Y por lo tanto, este va a ser igual a este. Bueno, y pues entonces vemos que aquí existe también conmutación. Pues efectivamente hay conmutación. Bien, ¿qué concluyen después de analizar todas las propiedades? Ajá, es un grupo abeliano, exactamente. Se trata de un grupo abeliano. Entonces, aquí ya nada más formalmente concluimos que A con esta operación asterisco definida es grupo abeliano. Y listo. Recuerden que si hay alguna propiedad que no se cumpla, pues ya desde ahí podemos concluir, no se trata de un grupo abeliano. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Vale, pues. Pues entonces, ya nos queda poco tiempo. Entonces, solamente voy a comentar unas cosas rápidas como extensión de esta parte de los grupos y grupos abelianos, que son unas propiedades extra, no forman como tal parte de la definición, pero es importante que conozcamos. Entonces, aquí nada más les voy a colocar propiedades extra.
Bueno, a ver, estas propiedades son las siguientes. Lo que se llama la cancelación. Si yo tengo A asterisco C igual a B asterisco C, entonces A es igual a B. Es decir, si aplico la operación binaria a ambos lados de una igualdad con el mismo elemento, pues la igualdad se va a conservar. Ahora, ¿esto de dónde viene? Pues de lo siguiente. Si yo tengo que A asterisco C es igual a B asterisco C, entonces puedo aplicar de un lado el elemento inverso a C y si no queremos alterar esta igualdad, pues tenemos que aplicarlo también del otro lado. Si tomo un número asterisco su inverso, de acuerdo a las propiedades del grupo abeliano y a la definición de la propiedad de inversos, pues resulta que este es el neutro. Y de acuerdo a la definición del neutro, pues este es A y este es B. Y de ahí viene ese mecanismo que utilizamos para despejar ecuaciones. Ah, pues si está sumando de un lado, pasa restando del otro. No es que pase como tal, sino que se le está aplicando el grupo abeliano en su propiedad de inverso. En este caso, inverso aditivo. Lo que estamos haciendo es aplicar el inverso aditivo a ambos lados de una ecuación. Si ustedes tienen, por ejemplo, 3 más x igual a 1, pues lo que hacemos es aplico el inverso aditivo a 3, tanto de un lado como del otro. Estos nos devuelven el neutro. Y ya despejamos la ecuación. ¿Están de acuerdo que eso es lo que hacen, no? Al despejar una ecuación. Implícitamente lo que hacen es aplicar las propiedades que conforman el grupo abeliano. Si un conjunto numérico como los que trabajamos usualmente en las ecuaciones no tuviesen el grupo abeliano en la suma, esto no podríamos hacerlo, debido a que esas propiedades estarían dispersas como estaban la sesión anterior. Hoy que las condensamos ya en el grupo abeliano, pues ya podemos establecer cómo trabajar con esas operaciones y por qué es válido que lo hagamos, ¿sí? ¿Sí queda claro esto? Vale. Otra propiedad extra. Como les había comentado, el neutro E es único. E igual por izquierda que por derecha. La sesión anterior habíamos comentado que existían neutros por izquierda y neutros por derecha. Solamente nos habíamos centrado en los neutros por derecha. Pero aquí, debido a la propiedad de la conmutación en el grupo abeliano, ya podemos asegurar que el neutro tanto por izquierda como por derecha son el mismo. Y no importa si estamos realizando la operación
E asterisco A o A asterisco E, nos va a devolver exactamente el mismo resultado. Siempre, siempre, siempre nos va a devolver el mismo resultado. Y la última propiedad. El elemento inverso del inverso es igual al elemento original. Recordemos que pues A asterisco E, A asterisco su inverso es E. Y debido a la conmutación del grupo abeliano, pues resulta que A asterisco su inverso también va a ser igual a A inverso asterisco A. Y pues ya tenemos aquí lo que vendría siendo las propiedades adicionales del grupo abeliano, las que podemos obtener mediante esa definición que acabamos de estudiar. Entonces, aquí pues lo que tenemos es el fundamento de por qué realizamos las ecuaciones como las realizamos. ¿Por qué cuando tenemos una ecuación como las que les di hace un momento, que aparece ahí un esbozo en el ángulo superior derecho, por qué decimos que si está sumando de un lado pasa del otro restando? Por las propiedades del grupo abeliano. Estamos aplicando el neutro aditivo, los inversos aditivos, después el neutro. Incluso si tenemos una ecuación un poquito más complicada, por ejemplo, supongan que tienen un conjunto de cuadro, triángulo, círculo. Este es el conjunto. Y aquí está definida una operación asterisco. En este momento no nos interesa. No nos interesa saber cuál es esa operación asterisco. Lo único que sabemos es que este conjunto A con la operación asterisco es un grupo abeliano. Eso es lo único que sabemos en este momento. Entonces, imagínense que nos dan una ecuación. Por ejemplo, esta. Cuadro asterisco X asterisco círculo es igual a triángulo. Supongamos que nos dan esta ecuación. Nos dicen, a ver, con estos datos tienes A igual a este conjunto, donde se define la operación asterisco. Y tienes que A asterisco es un grupo abeliano. Quiero que me digas cuánto vale X. Pues aquí directamente lo que podemos hacer es aplicar las propiedades del grupo abeliano. Lo voy a hacer paso a paso para que ustedes observen cómo vamos a despejar X con esas propiedades del grupo abeliano. Primero, del lado izquierdo tengo 3 elementos. Esos 3 elementos pues no los puedo trabajar al mismo tiempo en la operación binaria. Entonces, lo que podemos hacer es agruparlos. Por ejemplo, de esta forma. Aquí estamos aplicando la asociación. No importa cuál sea la agrupación que hagamos, nos va a devolver el mismo resultado. Eso nos dice la asociación. Bueno, puedo aplicar lo siguiente. Dentro del paréntesis, intercambio los elementos y pues aquí es donde estamos aplicando la conmutación.
Aplicamos nuevamente la asociación. Dense cuenta que a X ya la tenemos en una posición más cómoda de trabajar. Ya no está ahí en medio tanto de los elementos cuadro y círculo. Ya lo tenemos en un extremo. Si utilizamos la asociación de otra forma, es decir, en lugar de agrupar cuadro y X, hubiésemos agrupado X y círculo, pues X estaría del lado derecho. No importa de qué lado esté, porque recuerden que es un grupo abeliano y por lo tanto hay conmutación. Podemos acomodarlos como nosotros queramos, gracias a esa propiedad. Ahora, lo que podemos hacer es aplicar la definición de inverso. Una vez que ya sepamos cuánto vale cuadro, asterisco, círculo, pues le aplicamos su inverso. Aquí lo puse, como no conocemos la operación binaria, pues lo puse directamente entre paréntesis con el apóstrofe ahí afuera. Esta es la aplicación de inversos. Y recordemos que un número o un elemento asterisco su inverso nos devuelve el neutro. Más, lo voy a poner de esta forma. Este va a ser E asterisco X, porque estoy operando un elemento con su inverso. Y del otro lado, pues sí se va a quedar como triángulo asterisco, el inverso de esta operación. Entonces aquí sí coloco, aquí se aplicaron inversos. Y entonces X es igual a triángulo asterisco este número que tenemos por acá. Y aquí es donde estamos aplicando lo que vendrían siendo la propiedad del elemento neutro. Dense cuenta que prácticamente estamos, al momento de despejar una ecuación, estamos trabajando con las propiedades del grupo abeliano, con las 5. Implícitamente está la cerradura, pues porque todos los resultados nos van a devolver dentro del mismo conjunto, pero tenemos neutro, inverso, asociación y conmutación. Aquí está hecho de manera general, pero si tenemos la operación asterisco y el conjunto A de una forma más específica, pues eso quiere decir que toda la forma de resolver las ecuaciones que conocemos se basa en aplicar las propiedades del grupo abeliano. Con esto pues podemos decir, pues el resultado de esa ecuación, el número X, pues es esta. Ya si nos dan cómo hacer la operación asterisco, pues ya podemos encontrar todo este tipo de cuestiones. Pero resuelto así de manera general, pues resulta que tenemos lo que vendría siendo la solución de ecuaciones, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Alguna vez se imaginaron que implícitamente usaban un grupo abeliano? Es precisamente parte de lo que les había comentado el lunes, de que pues implícitamente saben un poco de álgebra lineal, o bueno, un mucho, yo diría que un mucho, para estar en segundo semestre de una ingeniería significa que tienen buen nivel de matemática. Entonces, implícitamente, pues tienen
tienen nociones de lo que es el álgebra moderna en este caso, y más adelante vamos a verlo con el álgebra lineal. Y bueno, lo que les había comentado. Aquí nada más rápidamente en los últimos 5 minutos de la clase. Probablemente esto digan, pues no sale más allá de la matemática. Aunque en realidad sí. Y les voy a mostrar en dónde vemos un grupo abeliano. En este caso el grupo abeliano lo vemos aquí. Este es un grupo abeliano físico. El cubo Rubik nos representa un grupo abeliano. Ahora, aquí hay que tener cuidado en qué es lo que nos representa del cubo Rubik el grupo abeliano. En este caso son los giros. Los elementos del conjunto que forma el grupo abeliano vendrían siendo los giros. Les voy a poner un ejemplo. Si yo hago un giro, lo que tengo es un elemento del grupo abeliano. Si hago un giro después de un giro, estoy tomando dos elementos y los estoy componiendo. La composición de giros, es decir, un giro después de otro giro, es la operación binaria. Allí estoy tomando dos elementos, dos giros, uno después de otro, uno consecutivamente. Entonces, esa es una parte del modelado del cubo Rubik como un grupo abeliano. También existe otra forma utilizando cada una de las piezas sin importar los colores, pero aquí nada más para hacerlo de forma rápida lo voy a utilizar solamente con los giros. A ver, ¿qué pasa si hago un giro y hago otro giro? ¿Están de acuerdo que lo único que obtuve como resultado son giros del cubo Rubik? Exacto, entonces la operación es cerrada. ¿Qué sucede si hago un giro, por ejemplo este, a la derecha y después lo regreso hacia la izquierda? Se queda igual. Entonces ahí tienen los inversos. Un giro a la izquierda y un giro a la derecha nos devuelve a la posición inicial. Lo mismo con cualquiera de las otras caras. En sí, si no hay giros, pues resulta que es el elemento neutro. Y la asociación y la conmutación se da con base en la otra parte que les comenté del grupo abeliano, que vendría siendo las posiciones de la cara. O de las caras, mejor dicho. Esto es lo que se llama permutaciones. Las permutaciones forman grupos y grupos abelianos. Y voy a poner un ejemplo muy rápido. Suponiendo esto, tengo 1, 2, 3. Este 1, 2, 3 se convierte en 1, 2, 3. Pues eso quiere decir que ahí tengo el elemento neutro, que no hay cambio en la permutación. Por ejemplo, que aquí se vuelvan, el 1 se vuelva 2, el 2 se acomode al 3, o mejor dicho, el 2 sustituye al 1, el 3 sustituye al 2, y el 3 sustituye al 1. Bueno, la operación binaria aquí vendría siendo la siguiente. Por ejemplo, aquí este 1, lo que hago es, digámoslo así, como que este 1 me voy trasladando hacia el otro elemento
y me devuelve este 2. Entonces, el resultado de aplicar esta operación binaria vendría siendo 1, 2. Porque tendría este 1 del inicio y a donde llego pues vendría siendo 2. Hago lo mismo con este. 2. Y me voy hasta acá. Inicio en 2 y llego a 3. Y hago lo mismo con este último. Este pues se va para acá. Donde inicio, inicio en 3. Donde llego, llego a 1. Observen que este mismo es el de acá. Lo que acabamos de hacer es una permutación de elementos, así como lo haríamos en el cubo Rubik, nada más que en el cubo Rubik es tridimensional y es un poquito más complejo porque tiene más elementos. Pero observen cómo ese mismo elemento neutro, donde no hago ningún cambio, no hago ningún movimiento, al componerse, al aplicar con otro movimiento, pues me devuelve ese segundo, que es la definición de elemento neutro. Esto es lo que se llama la teoría de permutaciones. Y todo esto pues está fundamentado con lo que acabamos de ver de grupo abeliano, y que además nos devuelve algo importante que se llaman simetrías. Las simetrías nos ayudan a definir, los grupos abelianos de simetrías nos ayudan a definir todo lo que tiene que ver con la cristalografía, porque a final de cuentas la forma en la cual se forman los cristales, tal cual como los conocen, tiene que ver con elementos de esta forma. Bueno, la tablita que trabajamos al inicio, pues está definida precisamente en esto, en las permutaciones.